Vinimos, daremos a conocer. En haciendo ocasiones me vino a la mano un texto de teatro. Digamos, tengo una camareta llena de textos y vestimientas de teatros. Lo abrí, en la primera hoja estaba escrito El Veda Traquia. Debajo los nombres de los jugadores, la data 2008. Ya pasó 15 años. Cuando veo las datas de los teatros que jugué, me atristo y digo, ¿cómo pasó tantos años? Mas no es los años que pasó, es la vida que está pasando. La pieza empezaba de esta manera. Ay de ellas, vini, ya es hora de ascender lámpara. Baruch atah Adonai Elokeinu melech haolam, asher kideshanu bemitzvotav vetzivanu leadlik ner shel Shabbat. Este rolo lo partagé, hermuera y esjuegra, con mi querida amiga Solia Vigdor y las mancebas que las llamaba Kızlarım. Ahora ellas ya se hicieron nonas. La conferencia continuaba con las animaciones de una casa de judíos en Çanakkale en el año 1934. Malgrado que mis nonas y nonos eran de Traquia, si no me daba el libro de Rifat Bali, Traquia Olayları, no tenía ningún aviso de los días pretos que pasaron, nunca no hablaron, nunca no contaron lo que trabaron. Malorosamente este espanto nos hizo vivir años y paños secretos y conservativos. Con este espanto no nos dimos a conocer. Tengo amigas non-judías bien instruidas, ken arquitectas, ken avocatas, que me dicen, Sizim kilisede, ainda no apartan de Papúa Chimenea malorosamente. El año que mi marido estaba en el hospital, tuve una conversación veramente muy interesante con el profesor que lo soñaba. Cada de mañana me iba con una esperanza que va a tomar una noticia buena. El primer hecho me iba a la camareta del hematólogo, que era profesor de la Universidad de Çapa'tıp Fakültesi y presidente de la tribuna. Le demandaba piedades. Lo más de veces me echaba de la camareta diciendo que está muy ocupado y que no puede perder tiempo con todos los compañeros de los jazinos. Yo tornaba llorando y triste a la camareta. Una de mañana, como siempre, vino a visitar al jazino y me demandó, «Albert, ¿cuál es?» «Albert es un nombre, doctor». «¿Extranjeros sos?» «No, somos turcos». Cada vez que venía me demandaba, ¿tú cómo te llamas? Barocas no es nombre turco, etc. Esto continuó, fin que una de mañana Yené me fue a su camareta para demandar qué se va a hacer. El curioso, Yené me demandó, ¿de dónde vinisteis? ¿Emigrantes sos? A la fin le respondí, no, doctor, ni extranjeros somos, ni emigrantes, somos judíos. Seguro que se lo dije en turco, biz Yahudis. La respuesta fue, anladım, yani Ermenisiniz. Hayır doctor, biz Yahudis. Y le empecé a darle a entender que los judíos son vividores muy viejos en estas tierras, que la raza mía es de los que vinimos en el 1492 de la España, que el sultán Bayazid nos recibió y que ya hay más de 500 años que vivimos en estas tierras. Y no me chequineí de decirle que muchas veces somos más turcos de un turco, que hacemos kına gecesi y comemos yalancı dolmaz y karnıyarık. Koca profesor quedó encantado de lo que le conté y se excusó que no sabía cuál es judío, cuál es armení. Después de aquella conversación, el que me arronjaba de la camareta empezó a decirme, Buyurun Barokas Hanım.
Como estas conversaciones tengo muchos ejemplos. Creo que malgrado cada año que hacemos Avrupa y Aldigünü, Día de Judíos, y con el programa Gelin Tanış Olalım, vinimos daremos a conocer, no es suficiente. Al vernos